buenas noches, bienvenidos a Desafío 2020. Hoy un programa muy variado, pero muy intenso, como siempre. Arrancamos hablando del caso Nisman con dos personas que saben muchísimo. Uno es el perito Luis Olavarría, que trajo cosas muy fuertes, muy parecido a lo que contábamos el viernes sobre el perito peruano. Nos va a explicar bastante de la conclusión a la cual llegó el perito internacional sobre el caso Nisman. Y también Santiago O'Donnell, gran periodista. Vamos a hablar con él porque escribió dos libros que tienen mucho que ver con Nisman, que son PolityLeaks y ArgenLeaks, los famosos Wikileaks relacionados con la Argentina, y estuvo metido Nisman, así que él sabe muchísimo, además es un gran experto en analizar escenas de crímenes y de muertos, o sea que él tiene una vasta experiencia. Vamos a hablar de todo con Pepe, con esos dos invitados de recontra lujo, y después mano a mano con el señor Ricardo Alfonsín. Por supuesto nos vamos a meter en las barbaridades que dijo el presidente de la Nación. Estamos todos realmente que no terminamos de entender. Creo que él nos me parece, va a saber interpretar. Él estuvo siempre muy cerca de un gran líder que fue Raúl Alfonsín, su padre. Bueno, justamente lo que carece absolutamente Mauricio Macri es eso, ¿no? Liderazgo, conducción y muchas otras cosas más. Vamos a hablar de todo eso. Luego la columna de José Nathanson y después una periodista que estuvo en Israel con Alberto Fernández. Lo más importante que nos dejó esa visita, todo eso ya mismo, ya estamos empezando enseguida con el tema de Nisman, que por supuesto, como siempre, tiene cosas que todavía no se han hablado, todavía no se han dicho, todavía la gente no termina de conocer la verdad. El viernes contamos la verdad sobre quién era Nisman. Hoy la verdad sobre qué pasó con Alberto Nisman. Vamos. Bueno, como siempre, la gran, inestimable presencia del señor José Nathanson. José, bienvenido. ¿Cómo Buenas va? noches, Pablo. Muy bien. ¿Todo en orden? Tanto como inestimable. Sí, eso y mucho más. Señores, y nuestros invitados aquí a mi derecha, primero el señor Luis Olavarría, perito de Diego Lagomarsino en la causa Nisman. La conoce de adelante para atrás, de arriba abajo, sabe absolutamente todo, ha traído material. Bueno, la verdad, un lujo. Gracias, Luis, por estar. Bienvenido. El señor Santiago O'Donnell también es un gran experto en estos mismos temas. Creo que la va a pasar bien con Luis Olavarría. Y además, como le dije, gran periodista, escribió dos libros donde está Alberto Nisman, ¿no es cierto? Santiago, bienvenido. Gracias, Pablo. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, ¿vos? Bien, muy bien. A los dos les voy a hacer la misma pregunta. ¿Por qué y en qué se basan para decir que Nisman se suicidó? Luis. Bueno, sí, porque hay todas las evidencias marcan un solo camino. Y sobre todo los caminos de las manchas de sangre y de las manos de Nisman. Absolutamente. Eso es irrefutable, irreversible y no hay... ¿No puede ser discutido? No, claro que no. No admite el mínimo de los detalles de una mecánica homicida. No hay. Ahora vamos a ver las fotos sobre las manos y Sí, la claro. mancha famosa de sangre Sí. que es tan importante. Santiago, ¿vos por qué pensás que Nisman se suicidó? Mira, fueron 4 años de ver cadáveres todas las noches cubriendo policiales para el Washington Post en una época que era la crisis más grande de homicidios de la historia de Estados Unidos en la ciudad, y la premisa del diario era que teníamos que escribir sobre cada persona. Muchas veces tenía 5 minutos para ver antes del cierre del diario, que era cerca de medianoche, para saber si había sido suicidio u homicidio. Ahí vas aprendiendo, por ejemplo, que las dos cosas principales que tenés en un caso de suicidio es que tiene que ser un disparo de balas, y en este caso de bala, compatible con una herida autoinfligida. Número 1, fundamental. Número 2, que no haya segundas o, como dicen algunos, terceras personas en la escena del crimen. Cuando se cumplen esas dos condiciones hay un 99% de posibilidades que es suicidio. Después vos ves cómo eso pasa acá en la Argentina. Efectivamente, a las 2 horas una persona lo dice. Después viene la junta de peritos más importante de la Argentina, presidida por una eminencia como es el decano Godoy del cuerpo médico forense, dependiente de la Corte Suprema, que nada que ver tiene con el gobierno de Nisman, dictamina lo mismo. Y después ves todos los elementos que dicen que si fuera un crimen
completamente profesional, como quieren hacer pasar, donde hay un trabajo, digamos, brillante de simulación de suicidio, no puede haber elementos emocionales, elementos que demuestren que ahí se obró de una manera, como decir, intempestiva. Entonces, por ejemplo, ¿por qué lo vas a moler a trompadas a un tipo que ya lo tenés drogado? O sea, hay un montón de narrativas que no llevan y que siempre terminan en suicidio. Totalmente. Luis, ¿podemos ver las manos de Nisman? Que Sí. para usted siempre fueron tan importantes, bueno, para todos, ¿no? Los que conocemos el caso y hemos podido ver el trabajo de Luis Olavarría ahí. ¿Ustedes van a ver ahora? Sí. Las manos, las fotos de la causa de las manos. Muéstrelas, Sí. Luis. Muéstrela. No sé si Ahí, se ve bien. así Sí, está muy bien. Está perfecto, ahora va a ir la cámara mientras nos cuenta. Bueno, ¿qué es lo que se planteó Pero déjelo quieto, lo único. siempre? Déjelo quieto. Ahí está. Sí, Se plantearon dos teorías. sí. Una teoría por parte de la querella, que una mano derecha tomaba esta mano derecha, ¿sí? Y ayudaba al disparo, digamos. Esa es la mano asistida, derecha. exactamente. Y la querella dice, y la gendarmería que hay una mano otra mano derecha, obviamente de otra persona. No, tomando. Gendarmería no dice eso. Ah, Gendarmería dice que ambas manos están A los costados. a los costados. Es verdad. Sí, así que si ambas manos están a los costados, estas manchas no se pueden generar. ¿Cómo hago para estas manchas? Pero no solo en las O manchas. sea, lo de gendarmería, claro, al decir gendarmería que están las manos ahí, no tiene ningún sentido ese dibujo. Y perdón, ¿cómo explica Gendarmería que esté manchado de sangre? Bueno, se establece de que hay una mancha por algo, esto es como ¿No medio dicen que cuando mágico. acomodan el cadáver lo tocan con una mano manchada de sangre? Bueno, y acá es interesante. Pero es curioso, porque Gendarmería dice eso. Las manos quedan manchadas de sangre porque al acomodar el cadáver lo manchan con sangre que tenía el asesino en las manos. Bueno, pero lo imaginemos- lo mancha por afuera, pero no lo mancha en la palma, es rarísimo. Lo No, agarra claro. como así. No sé. Si alguien está manchado porque se salpicó, la única fuente sangrante es la del orificio de entrada en principio. Cuando se produce el disparo, Sí. se mancharía la mano, Sí. como está manchada esta. Entonces, por más que yo tenga manchada la mano acá y lo tome a cualquiera, no lo puedo manchar, porque mi mancha está acá. Claro. ¿Cómo hago para mancharme acá? Absurdo. No tiene explicación. Pero acá en esta fotografía hay otro detalle que no es menor. Como esto es un patrón vacío, se llama, que es donde hay algo interpuesto, que lo que estaba acá también tuvo sangre, pero acá hay otro patrón que es otro dedo, que no se ha tenido en cuenta, que es un dedo izquierdo, y es el dedo izquierdo de Nisman. Y si uno mira el dedo izquierdo, la mano izquierda de Nisman, vamos a ver algo muy interesante. Miren la mano izquierda. Ahí. Bueno, hay un montón de información acá. Ese patrón acá, si ustedes ven este dedo acá, ¿ven que le falta sangre? Sí. ¿Y por qué le falta sangre? ¿Por qué? Porque la mano está así. O sea, se agarró así. Exactamente. Miren el pulgar izquierdo. ¿Ven? Sí. Tiene sangre también. Sí, claro. ¿Por qué? Porque está así. Muéstralo a la cámara y déjelo quieto ahí un minuto. Ahí Sí. está. Sí, sí, sí. Y eso es porque es. Porque coincide absolutamente todo. Ambas manos tomadas, ¿sí? Así. La salida de la sangre es por la boca, donde mancha este dedo, que está bien marcado, este dedo que está apretado y este dedo que tiene sangre. Cuando yo saco, me queda esto. Es bastante... Pero, ¿cómo la querella dice que eso coincide con una mano derecha con otra mano derecha arriba? Mienten. Bueno, no es fundamento, porque no se vio este patrón. Este es otro patrón. Acá hay una pregunta que yo haría, o le pregunto a todos. ¿Ven Sí. la lesión en la mano izquierda, en el dedo izquierdo? Démela que lo muestro yo. Esto es muy interesante lo que van a ver ahora porque es absolutamente clave. La muestro ahí. El dedo índice de la mano izquierda, ¿no es cierto? Sí. El dedo índice de la mano izquierda tiene dos lesiones paralelas, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo generar un elemento sangrante que está hacia abajo? ¿Se Bueno, ve la ahí lesión? se muere de ganas de decirlo
No, Santiago del Donel. retroceso de la pistola, cuando va para como el nombre. Mordedura de corredera. Mordedura de Sí, corredera, ahí está el una nombre, lesión de corredera. Obvio. Ahora, pero eso que me está diciendo, que al momento del disparo, del sangrado, la mano está horizontal. Claro, No o sea, puede estar expliquémoslo. vertical. El arma está tomada así y esta mano que toma el arma así recibe a la corredera que cuando se produce el disparo sale con mucha fuerza y claro, como él no es un tirador avesado y tal vez jamás empuñó el arma de esta manera, no se da cuenta que poniendo esta mano izquierda acá, la corredera sale Claro. y lo lastima en el momento del disparo y le hace la herida esta que si no fuera por eso no tiene Al revés. absolutamente ninguna otra explicación. No, claro. Y además es un dedo que continúa goteando cuando el cadáver está en el piso. Y Exactamente. no es nos olvidemos del otro dedo que queda ya el debate si es espasmo cadavérico o rigor mortis, pero ¿cómo hace para tener el dedo El así? dedo está... Sí, sí, sí. Y se ve Sí. claramente en las autopsias. Sí, eso es en un los dato. videos. Pero lo más significativo es el ángulo de proyección de las sangres. Bueno, vamos a la mancha principal de todo el caso, que es la que está, la mancha más grande, que está en el lavatorio. Usted, Pepe, En el pregunte... piso. Sí, no, vengo Bueno, siguiendo. somos los vi tres también la enfermos del participación del doctor en el documental, Claro. que es muy clara. Y, El doctor está en el documental de Netflix y explica esto allí. Yo lo único que si puedo agregar algo, Agrega, porque para mí no, o sea, todo esto que explica el doctor son detalles para esta gente que no quiere ver lo obvio, ¿no? Pero pasamos a lo mucho más obvio, que es, si esta gente que es de gendarmería nunca hizo una autopsia en su vida y está haciendo una autopsia donde ni siquiera toca el cadáver ni lo exhuma, ¿cómo puede ser que no le conteste al decano del cuerpo médico forense que hace una autopsia filmada todo y no hay una sola? No, acá se equivocó por tal razón. Esta conclusión que dice está mal por eso. O sea, ¿cómo se puede inventar una cosa totalmente nueva de una gente totalmente desconocida, de peritos que no tienen ninguna trayectoria y tratar de decir lo que hizo el tipo anterior es completamente absurdo y no dar un solo dato de por qué? Eso a mí ya me deja... digamos, es lo que vos decías cuando empezaste a decir, esta autopsia es indefendible, o sea, y firmada por tanta gente que uno piensa, ¿cuánto puede durar ese pacto de impunidad? ¿Y hasta dónde llega la obediencia debida? ¿Quién puede? Bueno, esto solo puede ocurrir en una fuerza de seguridad, ¿no? Donde la vida de los gendarmes depende de la comandancia, ¿no es cierto? La vida me refiero a que si quieren le sacan la casa, lo mandan a Jujuy a custodiar y le descalabran la vida a los peritos, ¿no es cierto? Estaban todos amenazados, yo no tengo absolutamente ninguna duda de eso. Pero mostremos la mancha esta. La mancha en cuestión es esta. De esto habló Lobatón con nosotros el viernes. Claro, la mancha en cuestión es esta, Sí. que no admite ninguna discusión. No tiene discusión. ¿Por qué? A ver. ¿Cuál es la discusión? De que es producto de una retrosalpicadura, o sea, desde el orificio de entrada. Bueno, yo voy a... Explicamos lo que dice Gendarmería. Gendarmería dice que eso salió del agujero que hizo la bala en la cabeza Claro. porque Nisman tenía la cabeza mirando Sí. hacia el vidrio. Y usted Muy dice bien. que esto salió de Entonces la yo voy a boca. mostrar cómo se ve una retrosalpicadura luego de un disparo. Acá está, Pásemelo a mí y usted lo explica. luego del disparo, el proyectil viene arriba, pega contra el Esto es muy soporte importante. y abre. Si uno Este toma... es el ángulo, ¿no es cierto? Perdón. Este es el ángulo Sí. en el cual se dispersa la Las sangre microgotitas. en la retrosalpicadura. Esto es cuando la bala entra en la cabeza, sale de esta manera. Y ahí lo vemos. Los permítamelo. ángulos son distintos. El ángulo de esta mancha, ¿se ve que es completamente diferente? Cuanto es Uno más es un ángulo pequeño es el agudo y el ángulo, otro más es... grande es el orificio. Claro. La Cuanto boca. más pequeño es el ángulo, más grande es el Es el orificio. orificio. Claro. Bueno, Cuanto más ángulo tenga, menor es el orificio. Por eso en la retrosalpicadura el ángulo es grande. Santos Lobatón, que lo tuvimos el viernes, es un experto en el cual se basó Gendarmería en su libro, ¿no es cierto? Claro. Y él, usted lo consultó y él nos dijo, Sí, sí. la pericia de Gendarmería tiene errores de principiantes. Básicos son. Sí, Ahora- lo dijimos. ¿por qué elegís una 22 que no ha sido disparada en 20 años? Vos sos un tipo súper profesional que entra por puntos ciegos, que no deja huella en ningún lado, que no toca nada. Te elegís un arma, la famosa corredora, ¿no? Se llama la 22, todo el mundo le dice la corredora, la usan algunos sicarios cuando quieren causar mucho daño.
Claro. O sea, no lo quiero ofender a ninguna persona cercana a Nisman, pero la bala 22, como generalmente ocurre, o siempre, no tiene orificio de salida, porque es un calibre demasiado débil, queda rebotando adentro de la cabeza, es muy doloroso, pero la mayoría de los sicarios usa 2 tiros, porque querés asegurar el disparo. O sea, vos estás haciendo una operación para matar al fiscal que está planificada. Bueno, pero ahí está la teoría de Ercolini y de Tayano del arma amiga. Que Exacto. Era necesario que el arma sea amiga. Ahora, por eso es el Porque dulce... querían fraguar un suicidio, Claro, supuestamente. o sea que inventamos el dulce de leche, la virome y el arma amiga. O sea, vos, en los anales ustedes saben mucho más que yo. ¿Cuándo se usó este tema? O sea, es tan difícil, por todas estas cosas que explica el doctor, simular un suicidio. Siempre tratan de hacer como que es un robo, que es una... Suicidio es dificilísimo. Más, en este caso, las salpicaduras en la parte de abajo de la puerta, que demuestran que la puerta estaba cerrada. ¿Cómo se hace con ese charco para entrar y salir de una puerta cerrada y dejar el tipo tirado contra la puerta? O sea, ¿por qué eligen esta arma? Esto es lo que digo. Vos decís lo de la teoría amiga. Entonces yo le contesto al señor Ercolini. Hagan que Lagomarsino, que le va a plantar el arma, se compre una 38 la semana anterior, una linda arma que le asegure el tiro, la registra a su nombre, así queda pegado y todo, y queda bien cerrada la teoría del arma amiga, y por lo menos gente que tiene el nivel altísimo de planificación hasta el último detalle, lo mata con un arma que te asegura el tiro. No tiene ningún sentido. Quiero que José, Sí. que sabe mucho de política internacional, te pregunte a vos por los aspectos del tema Nisman en este caso. No, porque hay perdón, para formularle la pregunta a Santiago, hay una dimensión geopolítica también fascinante del suicidio de Nisman, que es la relación en un triángulo complejo entre Argentina, Irán y Estados Unidos. Sabemos que Irán es el sospechoso, y a Israel. Israel es un cuadrado en realidad. Sí. Irán es la potencia sospechada de haber cometido el atentado a la AMIA y la Embajada de Israel, aunque esto no ha sido probado en las causas, pues la causa está abierta. Al mismo tiempo Argentina tenía una posición de reclamo, Irán que cambia con el memorándum. ¿Cómo es esto, Santiago? ¿Cuál es la lectura? Es muy interesante. Primero lo que hay que aclarar, porque tiene que quedar claro que lo importante es lo que está hablando Pablo y lo que está hablando el doctor Echeverría. Lo nuestro... Todo es digamos, ¿por qué se mata a alguien? Puede haber 1000 razones. Es fascinante el subtexto internacional que hay, pero no, o sea, lo importante son las pruebas físicas que son irrefutables. Totalmente. Pero nos preocupa mucho qué papel estaba jugando No, Nisman. es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? 3 semanas después de la denuncia de Nisman, se va a presentar, voy a ponerlos en contexto, es la primera vez en la historia ante una bicameral de Estados Unidos, o sea, un presidente extranjero va a dar un discurso a las 2 cámaras del Congreso de Estados Unidos y por primera vez en la historia lo hace un presidente sin el aval y contrario al pedido del presidente norteamericano. Estamos hablando de Obama, que había firmado un tratado antinuclear con Irán, terminando años de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. Esto dejaba, por un lado, al gobierno conservador de Israel, presidido por Benjamín Netanyahu y con, digamos, grandes halcones como el canciller Avigdor Lieberman y demás, en una posición como medio de aislamiento. Sus grandes aliados, los republicanos de derecha de Estados Unidos, controlaban ambas cámaras del Congreso. Entonces, Netanyahu iba a ir ahí y iba a denunciar por qué era solamente su único discurso, por qué Estados Unidos debía romper el pacto nuclear con Irán. ¿Por qué? Porque Irán era un estado terrorista. ¿Y por qué era un estado terrorista? Porque era un estado... Porque había puesto la bomba en la AMIA. Pero no solamente eso. Si vos miras todos los atentados, por lo menos del 9/11 hasta el día de la fecha, todos fueron cometidos por Al-Qaeda o el Estado Islámico. Al-Qaeda y el Estado Islámico son sunitas. O sea, son los enemigos de los chiitas, son los que combaten en contra de, por ejemplo, no solo Irán, sino Libia, en Siria, que son alawitas, que son como aliados. O sea, están las 2 grandes confrontaciones. Entonces, no se conocía, salvo alguna otra cosa que se puede decir, el de Gaddafi de Escocia, pero de Irán específicamente alguna cosa en una discoteca en Alemania, pero no había ningún caso donde vos podías señalar y decir, estos tipos son terroristas, pusieron una bomba afuera de Medio Oriente. El único caso que había, ¿cuál es?
la AMIA y la embajada. El único caso del mundo donde se los está acusando a Irán... Fuera de Medio Oriente. Fuera de Medio Oriente. Entonces, ¿qué pasa? Para Netanyahu era importantísimo poder ir y decir, son unos terroristas. Pero ¿qué pasaba acá? Cristina acababa de firmar, con la aprobación de ambas cámaras del Congreso, un tratado donde decía, no se pudo aprobar, hubo problemas, para bien o mal, el tratado será lindo o malo, Vamos le gustará, no le gustará, pero un panel independiente va a mirar esto. Entonces no podía Netanyahu ir y decir es un Estado terrorista cuando todavía lo tiene que decidir un panel de expertos. Entonces era clave y le mandan claramente a Nisman una denuncia para romper todo esto y para que puedan decir, no, el panel de expertos, no, mirarlo al fiscal este que acaba de denunciar. Claro, la idea era, el memorándum era trucho porque era para encubrir a los iraníes. Cristina quería encubrir a los iraníes y por eso era completamente trucho. Claro, o sea, el tipo tenía que decir, acá no hay ninguna discusión posible, fueron los iraníes. No, pero Cristina dice que tienen que ver los expertos, no importa. Mirá este fiscal que demuestra con esta denuncia... ¿Por qué se firmó el memorándum? Porque entonces, ¿cuál es el problema? Que el memorándum, digamos, tenía que decir, digamos, no podían ir a Estados Unidos a decir este es un país terrorista si no había alguien que cuestione el acuerdo acá en la Argentina. Entonces cuando él, digamos, cuestiona el acuerdo, bueno, por un lado Estados Unidos obviamente le da la espalda. Pero para Santiago, te freno ahí porque ese es el mensaje que él le manda a sus amigos. Se alinearon los planetas. Se alinearon los planetas le bajaron la orden de presentar eso. Además, él tenía mucho miedo que lo echaran, con lo cual tenía que hacerlo antes de que lo echaran de la complementando lo que decís, Pablo, había una relación probada que está en los libros de Santiago entre Nisman y la Embajada de Estados Unidos. Claro, que le decían cómo escribirlo. O sea, la Embajada de Estados Unidos le dio la orden. No podés investigar la conexión local, no podés investigar a Siria, la conexión vos estás diciendo siria. Que está probado en Wikileaks, que vos conseguiste porque te los dieron a vos. Documentos del Departamento de Estado. ¿Que Nisman recibía órdenes de Estados Unidos? No solo eso, un día le lleva un borrador de 6 carillas, le dice no, esto no sirve. O sea, no solo le anticipaba todos sus dictámenes y no solo le anticipaba todos los fallos del juez, sino que se hacía escribir y le mandaba sus escritos a Estados Unidos para que se lo corrigen. Volvió con uno de 20 carillas y le dijeron este lo podés presentar. Ven por qué nosotros decimos que Nisman no fue un héroe. Nisman no fue un héroe. Volvemos por un minuto a lo que decía el mayor experto latinoamericano sobre manchas de sangre. Se llama Santos Lobatón, es un peruano. Escribió un libro, me lo olvidé, lo tenía el viernes, me lo compré, es muy interesante. Ese libro lo utiliza Gendarmería como bibliografía. Pero el hombre cuyo libro usa Gendarmería como bibliografía dice, lo de Gendarmería es impresentable. A ver. Manchas de sangre se clasifican de acuerdo a un tipo o patrón. Si uno logra identificar el tipo o patrón, luego es muy fácil relacionarla con la dinámica o la etiología que causó la mancha. En los peritajes que refieren ustedes, hechos por Gendarmería, indican que este corresponde a un patrón de retrosalpicadura o backspatter, que es el patrón de salpicadura de alta velocidad que proviene del orificio de entrada, producto del impacto de un proyectil de arma de fuego. Normalmente es de distribución radial. Las gotitas, como son de alta velocidad, normalmente tienen un tamaño de 1 milímetro a menos. Y en cambio, este tiene un patrón totalmente diferente, tiene un patrón de distribución lineal, lo que normalmente se conoce como un reguero. Claro. O mancha de gran volumen que ha sido proyectada, podría ser a través de la boca o de la nariz. Indubitable. ¿Quién es Santos Lobatón, Luis? Un especialista muy bueno, muy reconocido. Hemos trabajado y hemos dado algunos cursos, pero sobre todo tiene entrenamiento en Estados Unidos, muy reconocido y muy práctico. ¿Cómo se explica que Gendarmería usa su libro, pero él dice, pero Gendarmería está haciendo cualquier cosa? Bueno, siempre desde el primer momento, nosotros cuando se planteó, dijimos, pero esto, ¿hay backspatter o no hay backspatter? No, ahí, en las manos. Claro. En las manos.
Yo tengo una pregunta muy concreta. Usted cuando analizó la escena, las pruebas y demás, ¿en algún momento le surgió, alguna vez dudó de que había sido un suicidio o en ningún momento? No, yo lo estudié siempre del primer momento, abordando los diferentes elementos que había. Sí. Siempre pensando... ¿En algún momento pensó que podía no ser un suicidio? No tenía nada que me diga que esto puede ser, pero ni remotamente, porque todas las evidencias convergen en un solo punto. Todo coincide absolutamente. Como decir, por más que esté arrodillado, Nisman no puede hacer esto. O sea, hacia la izquierda. Las manchas, solo ver el rostro de Nisman, tiene solo un movimiento único, que el movimiento Y yo vi algo que le pregunté a Lobatón. Tiene una pequeña elevación de las manchas de sangre para arriba, y me explicó Lobatón que es del patrón desplome. de lanzamiento interrumpido. Es el desplome que se produce lentamente, no como la gente cree que se cae. Eso es incompatible con que lo llevaron y lo pusieron ahí. Imposible que eso haya pasado. Claro, la sangre bien animada golpea, sube y después desciende. Luis, ¿se quedó Santiago con ganas de decir una cosa? No, una sola, disculpame que se me chispoteó, pero tiene que ver con el escenario internacional. Vos ponete a pensar por qué este caso estuvo en la tapa de todos los diarios del New York Times, el New Yorker hizo un perfil, o sea, tremendo. Salió enorme. Ahora, vos solamente porque los argentinos tenemos el ego que nos tenemos, nos podemos creer que esto no llama la atención. O sea, a Mauricio Macri lo debe tener 60 denuncias. La fiscal Boquín, si no me acuerdo, por el tema de correos, nunca salió en todos los diarios, en tapa. O sea, ¿y por qué sale? Porque ya te digo, están los republicanos y el gobierno de Israel. Era importantísimo que se sepa que el fiscal había denunciado a Cristina. Y que había sido luego asesinado. Y después el asesinato es la frutilla del postre, pero ya la denuncia en sí, si vas a los archivos, es una cosa mundial enorme. En Miami Herald, todos los diarios de Estados Unidos dándole nota de tapa que de la Argentina de la época de Perón y Evita, y los nazis nunca escribieron nada. Clarísimo, Santiago, sos un capo, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Gustazo. Luis Olavarría también, genio total, muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, en un ratito la columna de Pepe, ahora charlo con con Ricardo Alfonsín. El señor Ricardo Alfonsín está con nosotros ya mismo. Vamos. Me decía todo, cuidado, que yo conozco los mercados, ya no te da más plata, no vamos a ir a la mierda. No, tranquilo, hay que seguir. Encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. Y después cuando vino, me pasé un año y medio, fue una pesadilla. Yo para acá, para atrás. Y aparte siempre tenía que decirles calma, esto va sin saber si iba a parar. La ponía ahí, si Trump se enojaba de boca a los chinos, los turcos, las cosas que fueron pasando. Pero la verdad que los últimos 30 días, a pesar de estar destruidos anímicamente después de año y medio, fueron una experiencia increíble, porque fue como de un momento en que ya me llevaba la energía de todos ustedes, me llevaba. Es Ricardo con nosotros, Ricardo Alfonsín. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué dice? Muy bien, ¿usted qué dice? Bien, trabajando, renegando. Renegando como siempre. Y lo que habrá renegado cuando escuchó a Macri en este sincericidio brutal en el sur de nuestro país. No renegué tanto con eso. Porque, a ver, sí tengo que reconocer que nunca había escuchado a un presidente que luego de perder una elección no asumiera la responsabilidad por todos los errores. Eso no lo había visto nunca. Pero tal vez los anteriores estaban equivocados, no lo sé. Eso no lo había visto nunca. En segundo lugar... O sea, él le echa la culpa a los colaboradores y no asume su responsabilidad. No, eso es grave. Yo digo, no hay ningún funcionario que pueda imponerle nada al presidente si el presidente no lo quiere hacer. Tarde piaste, le diría, ¿no? Porque tal vez debían haber evitado endeudarnos como nos endeudamos, y si necesitaban recursos para equilibrar las cuentas podían haber apelado a mecanismos tributarios, ¿no? Como lo hizo después, cuando efectivamente los mercados se cerraron.
Yo creo que este tipo de declaraciones no las debe entender nadie. ¿Qué demuestran? ¿Demuestran que no tiene liderazgo, no tiene conducción, no tiene valor? No, yo creo que la intención ha sido una reunión en la que él no sabía que lo estaban filmando seguramente, de responsabilizarse frente al grupo de militantes o dirigentes del PRO con los que estaba conversando, de tratar de deslindar alguna responsabilidad. Pero eso es la antipolítica, es decir, eso bueno, se cavó sí, la claro. fosa Sí. política, no tiene más futuro. Bueno, Durán Barba dijo, ya fue. Acá en la Argentina cualquiera se puede recuperar. Incluso, después de esto. yo creo que más grave que esas declaraciones son los resultados de la gestión, Pablo. No, sí, sin duda. Los resultados de la gestión son difíciles de remontar en una futura elección. Yo creo que los radicales no sé cómo no se dieron cuenta. Yo les decía, ni el Papa, con el mismo programa, diciendo que hacia adelante no queda otra alternativa que hacer más de lo mismo, pero más rápido, se pierden las elecciones. Bueno, solamente la dirigencia radical que tenía la capacidad de haber hecho otra cosa, bueno, aceptó que el candidato en el 2019 fuera puesto por el PRO y que el programa fuera el mismo. Era imposible ganar con ese programa. Imposible. Imposible, no era que me lo dijeran las encuestas a mí. Sí. Yo viajaba mucho e iba a los centros de fomento, a los centros de jubilados, a las sociedades de fomento, conversaba con la presidenta, con el presidente de los centros jubilados, a las cámaras de comercio, hacía lo mismo con las autoridades de los sindicatos y le preguntaba a todos, ¿qué impresión tienen ustedes? ¿Qué dice la gente? ¿Está mejor que en el 2015? ¿Está peor que en el 2015? ¿Qué es lo que piensa Alberto Fernández? Bueno, yo tengo le digo siempre, una preocupada esperanza. ¿Preocupada por qué? Preocupación tengo porque la situación es muy difícil. Es más difícil que la del 2015. Y ya se hablaba en aquel momento de una situación muy delicada, muy grave. Si esta es más compleja todavía, bueno, es más delicada y más grave. Entonces requiere, por parte de la sociedad, la conciencia de estas dificultades y disposición a dar tiempo. Pero no podemos juzgar los resultados de Alberto, por supuesto, No, por porque supuesto. recontra arranca recién. Pero ¿por los qué soy... gestos ¿le gustaron Bueno, o no sí, le gustaron? por eso digo, O por ahí preocupado. no le gustaron. Preocupado porque sí, pero digo preocupado porque como es difícil que las medidas, por más que sean las mejores, produzcan resultados, inmediatamente es necesario que la sociedad esté dispuesta a confiar y a dar un tiempo. Y no es infinita la paciencia de la sociedad. Por eso le reclamo también a la oposición, a mi partido, seriedad, responsabilidad en el ejercicio de la oposición, colaboración, terminar con la grieta. Optimista soy, ¿por qué? Porque creo que ha habido un cambio en el rumbo de gobierno, un cambio en la filosofía que inspira la gestión económica. Este gobierno no es de los que piensan que lo mejor que pueden hacer desde la política, los gobiernos, por la economía de un país, es no meterse con ello. Claro. Para decirlo de manera muy sencilla, el gobierno anterior estaba conducido desde el punto de vista económico por quienes se obsesionan con la macro y se descuidan de la sociedad. Por sanear la macro enferman a la sociedad. Eso fue lo que ocurrió con este gobierno. Para algunos economistas, y me encuentro a veces con ellos, la ciencia económica es una ciencia que debe olvidarse de la gente, de la sociedad. Claro, que la sociedad no se olvida de cómo funciona la economía, ¿no? Y los economistas estos se terminan acordando en una elección que la sociedad existe, o se terminan acordando de que la sociedad existe cuando ocurren cosas como en Chile, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Ricardo, este gobierno llegó como una jugada de Cristina Kirchner, y bueno, hoy podemos hablar de una sociedad entre Cristina y Alberto. Sí, ¿no? yo creo que Cristina... ¿Cómo la ve? Yo creo que Cristina hizo indirectamente, yo lo hubiera hecho más explícitamente, pero indirectamente hizo una gran autocrítica, porque Alberto había sido duro con ella, se había diferenciado mucho durante los dos gobiernos de ella. Y sin embargo ella eligió a ese señor como candidato a presidente. Con lo cual está reconociendo, por lo menos, que parte de las cosas que decía Alberto Fernández eran cosas que ella reconoce como que hay que corregir. Ahora, si alguien quiere que lo diga más explícitamente, bueno, yo lo hubiera dicho más explícitamente, pero creo que es bastante obvio que hay una autocrítica en la elección. La elección representa una autocrítica.
Y fue muy exitosa la sociedad para ganar las elecciones. Bueno, ¿Y ahora para gobernar? Bueno, yo tengo, algunos me preguntan a mí qué puede pasar, qué tensiones se pueden generar. También pensaban lo mismo con Cambiemos, ¿no? Porque eran partidos tan distintos los que integraban Cambiemos, que decían se van a generar tensiones. Y yo creo que las diferencias enriquecen, las diferencias en la medida en que sean procesadas con inteligencia no son un problema, al contrario. Escuchar al que piensa de manera diferente, aunque sea con matices solo, es bueno. A mí me preocupa más otras cosas. Me preocupa más el Fondo Monetario, me preocupan ciertos poderes geopolíticos internacionales, me preocupan ciertos grupos económicos o sectores económicos que pueden discrepar con las políticas que se van a proponer desde el gobierno, que son muy diferentes a las que se aplicaron hasta ahora, ¿no? Así que eso me preocupa más a mí. Y allí creo que tiene que estar el partido. Porque nosotros cometimos un error. Cuando dice el partido, es el partido, digo el radicalismo en un sentido, no como maquinaria electoral o como una institución carente de ideología, digo el radicalismo, lo que realmente significa, debe actuar conforme a su identidad, conforme a las ideas que le dieron razón de ser. Tratando de colaborar con el gobierno, reemplazando la grieta por la cooperación, y si tiene que diferenciarse, que lo haga de manera responsable, sin atribuir intenciones perversas o ridículas para poder criticar con más facilidad o para poder posicionarse electoralmente mejor. Esto es lo que debe hacer un partido en serio, mijo. Esto es lo que debe hacer un partido en serio. Yo estoy preocupado porque me parece que, por lo que hemos visto durante este mes, el partido está haciendo oposición más pensando en el 2021 que pensando en de qué manera puede colaborar. Nunca esperen buenas cosas si la oposición o el oficialismo fijan o definen sus posiciones por razones electorales. La gente no compra eso. No, bueno, la gente... Vamos a tener problemas, tal vez la gente lo compra. Dependerá de la lucidez que tenga la gente para poder discriminar cuando una posición está inspirada en la convicción de que es la mejor y cuando está inspirada en función de que creen que eso sirve electoralmente. Bueno, también hay una disputa interna, ¿no? Porque Cornejo salió muy duro, Patricia Bullrich salió durísima desde el primer día. Bueno, Pablo, porque mire, yo le cuento una cosa. A ver, después de Cambiemos, después de perder las elecciones, uno podía pensar que Cambiemos en Cambiemos algunas cosas iban a cambiar. Algunos creíamos que iban a cambiar muchas más. Desde el punto de vista ideológico, no cambió. Cambiemos sigue siendo un frente de centro-derecha, vino a ocupar, cuando se creó, la representación política del pensamiento liberal, de las corrientes liberales, que no existían en la Argentina. Cambiemos vino a ocupar ese espacio. Sigue hoy representando lo mismo. Pero hay cosas que cambiaron. La relación de las fuerzas entre sí han cambiado. Ya el radicalismo hasta octubre, hasta las elecciones, le había cedido al PRO la supremacía electoral, le reconocía al PRO la supremacía electoral. Claro. Era el candidato natural, el candidato contra el que no se podía competir. Hoy no. Ahora le disputa el liderazgo electoral de la oposición, por derecha además. Y eso lo mantiene en la coalición. El problema de eso es que además el PRO también quiere conservar ese liderazgo. Claro. Y piensan que a esa disputa la va a ganar el que sea el opositor más duro. Y eso puede complicar la necesidad de una relación civilizada entre oficialismo y oposición. Ricardo, muy buen análisis. ¿Y lo último, y usted? Yo voy a ver qué hago. Yo algo voy a hacer. Algo voy a hacer. Voy a seguir. Qué miedo, está amenazando. No, algo voy a hacer. Yo no quise ir a pelear mientras el radicalismo, aunque no gobernaba, era oficialismo, pero ahora me parece que es bueno que la sociedad, todos puedan participar en una discusión acerca de que, para decidir qué partido quieren, el que existió desde el 2015 hasta el 2019 o el partido genuinamente radical. Ricardo, gracias. No, gracias, gracias a usted, Pablo. Siempre, igualmente, Pablo, gracias. La verdad. Bueno, señores, ¿qué dejó la gira a Israel? Primero, el señor José Nathanson. Bueno, Pablo, si te parece, 4 grandes conclusiones de la gira de Alberto Fernández por Israel. La primera es la reconstrucción de la relación histórica entre Argentina e Israel. Argentina fue el primer país latinoamericano en reconocer a Israel en el año 48, durante el primer gobierno del general Perón, con el embajador Mangel, y a partir de ahí tuvo una relación histórica con el Estado de Israel que quedó dañada
obviamente después de los atentados contra la Embajada de Israel en Argentina y contra la AMIA después. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Argentina nunca le pudo decir ni a Israel, ni a las familiares de las víctimas fundamentalmente, ni tampoco a la comunidad judía mundial, quienes habían cometido esos atentados. Son atentados que formalmente, aunque hay sospechas sobre Irán, aunque hay sospechas sobre una conexión local, son atentados que formalmente no tienen todavía un culpable. Entonces, desde ese momento, la relación de Argentina con Israel es una relación dañada que a su vez tuvo un hito más en este camino, en este proceso de distanciamiento, con la firma, efectivamente, como hablamos recién con Santiago, del memorándum de entendimiento con Irán, que fue muy mal leído, muy mal interpretado por el gobierno israelí de aquel momento. El viaje de Alberto es una forma de reconstruir, de desandar este camino de desencuentro con Israel de una manera bastante sutil. Vos sabés que, Pablo, que la diplomacia es necesariamente un arte sutil. Alberto podría haber explorado una visita de Estado a Israel, prefirió ir a este foro del Holocausto, que tiene un sentido, otros sentidos que ahora vamos a analizar, pero que también le evita el inconveniente de también tener que explicitar la posición de Argentina en relación al conflicto palestino-israelí. Argentina es un país que al mismo tiempo reconoce al Estado palestino. Bueno, una serie de cosas que con este viaje me parece que la primera conclusión es que se logra reconstruir la relación con Israel. En segundo lugar, mostrar pragmatismo en la política exterior. Argentina es un país pragmático, que tiene una posición pragmática en materia de política exterior. Argentina no solo se relaciona con países con los que piensa igual, también se relaciona con países a los cuales les critica ciertas cosas. Por ejemplo, uno puede criticar la forma en la que China trata a su minoría musulmana y tiene una relación con China, la forma en la que Arabia Saudita trata a las mujeres tiene una relación de cooperación con Arabia Saudita. Uno puede criticar la forma en la que el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel está encarando el proceso de paz y tener una relación con Israel. Me parece que es un segundo dato. La tercera cuestión, Argentina tiene, una de las pocas cosas que tiene para mostrar en el mundo Argentina es la tradición de reconocimiento, respeto y de investigación en materia de derechos humanos que ha venido construyendo de manera muy paciente y muy consecuente desde el 83 hasta ahora. Al ir a un foro del Holocausto y con este gesto de Alberto de, no digo equiparar, pero de trazar algún tipo de paralelismo entre el Holocausto y la dictadura argentina, avanza sobre un proceso que ya venía caminando desde el año 83. Y el cuarto objetivo, me parece, de la gira de Alberto por Israel, de la visita de Alberto a Israel, es más elíptico, es darle una señal a Estados Unidos, que es obviamente el principal sostén de Israel en Medio Oriente, de que estaba dispuesto a visitar Israel, a viajar a Jerusalén, como una forma también de acercarse a un país, a Estados Unidos, cuyos votos necesita y cuyo apoyo necesita en el Fondo Monetario Internacional. Está el ministro Guzmán en Nueva York, en un momento en el que se está empezando a renegociar la deuda externa. Estas son, desde mi punto de vista, Pablo, las 4 cosas que nos deja el viaje de Alberto, los 4 objetivos que Alberto fue a buscar en su viaje a Israel. Como siempre, excelente. Bueno, venite para acá, que hacemos una pausa y ya mismo la presenta Laura Carpineta, excelente periodista de Telam. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Laura estuvo ahí, Laura estuvo ahí, escuchó todo, vio todo, nos va a contar el detrás de la escena de esta visita tan importante. ¿Cuándo volvamos de la pausa?